Ya, continuando entonces en la número 2. A ver, estábamos leyendo el ejercicio que teníamos una grúa que cargaba un contenedor. Entonces habíamos dibujado el contenedor por aquí más o menos, ¿no? El contenedor es una caja grande. Se usa para transportar objetos. Entonces, ya, se levanta más o menos una distancia, algo así, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos que esta caja se levanta cierta distancia por una grúa, ¿no? Entonces, podemos dibujar más o menos la grúa. Ya va a tener más o menos un brazo mecánico, ¿no? Algo así. Ya, y esta va a levantar la grúa, ¿no? Va a levantar el objeto, el contenedor. De lo que está acá, inclinado lo hemos hecho. De lo que está aquí, se va a levantar aquí, ¿no? Más o menos. Ese movimiento se hace desde la grúa, ¿no? Ya está. Entonces me dicen que se levanta 8 metros en 10 segundos, ¿no? Quiere decir que en ese tiempo se va a ascender toda esta distancia de aquí que estamos observando. Entonces vamos a colocarle aquí la altura 8 metros, ¿no? Acá, acá, hasta acá, 8 metros. Entonces me dan la altura, me dan el tiempo también, ¿no? Y me dan el peso de 500 kilogramos. Y me pide calcular la potencia que desarrolla la grúa. Entonces, a ver, vamos a recordar cómo calculamos la potencia. La fórmula del trabajo ya la hemos visto en el ejercicio anterior, ahora tenemos que ver la potencia. La potencia era potencia, trabajo, sobre tiempo, ¿no? Esa era una forma de calcular la potencia. Y la otra era fuerza por velocidad, ¿no? Esas eran las dos formas de calcular. Con cualquiera de las dos podríamos calcularlas, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí trabajo entre tiempo y fuerza por velocidad. ¿Cuál de las dos nos convendría utilizar? Eso tenemos que ver, ¿no? En cualquiera de los dos vamos a tomar en cuenta ahí un trabajo. Para tomar en cuenta un trabajo vamos a necesitar una fuerza. Y esa fuerza todavía no la hemos incluido, ¿no? ¿De dónde sale esa fuerza? Ya, esta fuerza va a salir del peso del contenedor, ¿no? El peso del contenedor me dice que es 500 kilogramos, o sea que va a haber un peso, ¿no? Perdón, esta es la masa. La masa es de 500 kilogramos y esta masa va a producir un peso. El peso tenía su propia fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el peso aquí? La masa es 500 y la gravedad es 10, ¿no? 500 por 10, esto me va a dar 5.000, ¿no? 5.000 newton. 5.000 newton. Ese va a ser el peso del objeto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Para que exista una potencia, tiene que existir entonces un movimiento de este objeto. Y claro, ¿no? Nos dicen que este contenedor se está levantando, de lo que estaba aquí, se levantó hacia acá. Entonces ahí es donde se produce ese movimiento, ¿no? Pero para que se produzca ese movimiento quiere decir que así como hay un peso que lo jala hacia abajo, tiene que haber una fuerza que lo jale hacia arriba, ¿no? Que en este caso va a ser la acción de la grúa. Y esa fuerza, que sabemos nosotros por leyes de Newton, tiene que ser equivalente o tiene que ser del mismo valor que ¿cuál? Para que lo pueda levantar hacia arriba, esa fuerza tiene que tener el mismo valor que su peso, ¿verdad? Tiene que haber entonces esta fuerza que ejerce la grúa hacia arriba, tiene que ser equivalente al peso que nosotros hemos calculado, ¿no? El peso que hemos calculado, masa por gravedad, 5.000 newton. Para que se pueda levantar, ¿no? Y se mantenga a velocidad, porque una vez que ya se levanta, el cuerpo ya tiene una velocidad, porque empieza a moverse hacia arriba, ¿no? Entonces aquí hay una velocidad, no nos han dicho cuánto es, pero hay una velocidad también. Entonces tiene que existir esta fuerza, ¿no? Entonces
¿Cuánto será esa fuerza? Como hemos dicho, esta fuerza tiene que ser equivalente al peso, ¿no? Al peso que tenemos. Entonces, vamos a poner por acá. La fuerza tiene que ser equivalente al peso. ¿Ya? Y el peso es 5.000, ¿no? 5.000. Ya está. Entonces sería fuerza es igual a 5.000 newton. Ya está. Entonces, si me doy cuenta, ya tenemos ahí la fuerza, ¿no? Que es uno de los elementos que necesito para calcular la potencia. Solo me faltaría ahora la velocidad, ¿no? Claro, porque calcular el trabajo podría ser, pero tendría que utilizar otra fórmula más. Entonces, mejor utilizo esta segunda, porque ya tengo la fuerza ya. Fuerza es 5.000. Ahora me falta solo la velocidad. Entonces, a ver, ¿cuánto será la velocidad? Vamos a poner por acá esto entonces. A ver, vamos a ordenarlo todo, ¿ya? Esto lo vamos a poner más acá. Esto lo vamos a mover al otro lado. Por aquí, ahí está mejor. ¿Ya? Esto por aquí abajo. Y esto por aquí arriba. Ya, tenemos el primer elemento, entonces la fuerza. La fuerza es 5.000 newton. Ya, entonces nos faltaría, ¿qué otra cosa? La velocidad. Faltaría la velocidad. Ya le movemos acá esto. La velocidad la vamos a calcular con la fórmula del MRU. ¿Se acuerdan cuál era la formulita del MRU? El MRU, distancia es igual velocidad por tiempo, ¿no? Pero de ahí podíamos despejar la velocidad. Distancia era igual a velocidad por tiempo. O sea, aquí el tiempo estaba multiplicando. Pero si pasa a dividir, despejamos y la velocidad será distancia sobre tiempo, ¿no? Solamente pasa a dividir el otro y ya está. Muy bien, haciendo ese cambio, entonces tenemos ahora que la velocidad será distancia y ya me dan la distancia, ¿no? La distancia que sube es 8 metros y el tiempo que se demora también me lo están dando. El tiempo es 10, ¿no? 10 segundos. Entonces será 8 entre 10, que sería 0,8. Si queremos ponerlo así, ¿no? 0,8 metros por segundo. ¿No? Metros por segundo. Bueno, podemos usar cualquiera de los dos en realidad. 8 décimos o 0,8. ¿No? Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Muy bien, entonces teníamos por aquí, ya tenemos la fuerza, ya tenemos la velocidad. Ahora solamente nos quedaría aplicar todo eso en la fórmula, ¿no? Entonces colocamos aquí la fórmula. ¿Está? Fuerza por velocidad. Vamos a usar esta segunda parte de la fórmula especialmente porque es la que nos conviene aplicar, ¿no? Ya que tenemos esos valores ya calculados. Entonces aquí sería, potencia es igual a fuerza 5.000 newton. 5.000 newton por 8 décimos o 0,8. 8 décimos vamos a poner. Ya está. Y ahí simplificamos, ¿no? Se va el 0. 0. Se va el 0. 5 por 8. 40. 40 y me quedan 2 ceros más, ¿no? Entonces la respuesta será 4.000. 4.000. La potencia se mide en... No, la potencia se mide en watts. ¿Ya? Watts. 4.000 watts. Ya está. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya? Muy bien, ya está. Como vemos, entonces es cuestión de buscar ahí cuál de los dos me conviene aplicar. ¿Ya? En este caso me convenía aplicar la segunda parte de la fórmula, ¿no? O la segunda alternativa, porque ya me estaban dando ahí la fuerza y los datos para tener la velocidad, ¿no? Entonces, por eso aplicamos eso. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora otros ejercicios más. ¿Ya? Chequenlo bien porque esto va a estar bastante similar al examen, así que atentos, bien atentos. Muy bien, a ver, siguiente ejercicio. Ahora sí ya pasamos al tema que vimos la semana pasada, energía mecánica. Vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño repaso. La energía mecánica es una propiedad presente en todos los cuerpos, sea que estén moviéndose o no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la energía mecánica?
podemos hacer un pequeño esquema. Se divide en dos, ¿no? Principalmente. Energía potencial y energía mecánica. cinética. Potencial y cinética, ¿no? Y la potencial se divide en dos. Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿no? Podríamos decir que la energía mecánica se divide en tres realmente, ¿no? Pero bueno, este se divide en dos. Este de aquí solamente se va a presentar cuando hay algún resorte, ¿no? Cuando hay algún cuerpo que presente capacidad o posibilidad de deformación, como son los resortes, ¿no? Si no hay resortes, esto de aquí se cancela, ¿no? Sencillamente lo cancelamos, ¿no? Si no hay resortes, ¿no? Pero si hay, se considera. Ahora, ¿cuáles eran las fórmulas? Para recordar. A ver, tenemos de, cada uno tiene su fórmula, ¿no? Este y este. Ya está. Entonces, a ver. La potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura, ¿no? La potencial elástica, medio por la constante K del resorte por X, que es la deformación o el alargamiento, ¿no? O el estiramiento, la distancia de estiramiento del resorte al cuadrado. Y la cinética, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esas son las tres propiedades, las tres fórmulas de cada uno. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Como ya les mencioné, este de acá solo se va a presentar si hay resortes. Si no hay resortes, no se presenta. Lo cancelamos, ¿no? Y estos dos, estos siempre van a estar presentes. Este y este. ¿No? Eso sí, siempre lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, en el caso de la potencial, va a depender más de qué, de la posición del objeto. O sea, de dónde se encuentre ubicado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tanto aquí, en la gravitatoria se toma en cuenta la altura, a qué altura se encuentra, ¿no? Y en la elástica se toma en cuenta el alargamiento, ¿no? O sea, cuánto ha alargado el resorte. Entonces importa la posición a la que se encuentra el cuerpo en ambas fórmulas, ¿no? Y en el caso de la otra, en el caso de la cinética, lo que va a importar es el movimiento que esté realizando. Porque si observamos en su fórmula, incluye ¿qué cosa? Va a incluir a la velocidad, ¿no? Entonces importa cuánta velocidad va. Si el objeto no está en movimiento, o sea, si está fijo, quieto, esto va a ser 0. Y si esto es 0, todo se cancela, ¿no? Entonces importa que se esté moviendo, ¿ya? Muy bien. También vimos, además de todo esto, una propiedad o un principio que es el de conservación de la energía, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá. A ver, más acá. Luego de tomar en cuenta entonces todas estas propiedades de la energía mecánica, podemos decir lo siguiente, ¿no? Estas dos propiedades se van a unificar en el principio de conservación de la energía. ¿Cuándo se aplica esto? Esto se va a aplicar cuando tenemos un cuerpo que se encuentre en dos momentos, ¿no? Conservación de la energía. ¿Qué me dice la propiedad de la conservación de la energía? Me dice que cuando yo tengo dos cuerpos, o un cuerpo, perdón, que se esté moviendo de manera constante, ¿ya? O que haya estado en una posición fija, ¿no? Y luego haya iniciado un movimiento, se va a cumplir que su energía mecánica en un primer punto A va a ser igual a la energía mecánica en otro punto B, o también igual a la energía mecánica en otro punto C. Es decir, la propiedad me dice que la energía no aumenta ni disminuye, ¿no? Sencillamente se conserva o se transforma, ¿no? Lo que muchos dicen la propiedad de una de las primeras propiedades de la materia, ¿no? La materia, que se puede expresar como energía, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, viene precisamente también de este principio de conservación de la energía. En cada punto del movimiento de un cuerpo, la energía mecánica entonces va a ser siempre la misma, se va a mantener.
¿Ya? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Y cómo calculamos la energía mecánica? Bueno, sencillamente sumando, ¿no? Le ponemos por acá, la energía mecánica es igual a la suma de energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica más energía cinética, ¿no? Sumamos las tres y eso me va a dar la energía mecánica, ¿ya? Entonces ahí tenemos formas de cómo calcular la energía mecánica y cómo utilizarla, de acuerdo al caso que nos estén pidiendo, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a ver los ejercicios para ver cómo aplicamos todo esto. Ahí tenemos las fórmulas, ¿no? De la potencial gravitatoria, de la elástica, de la cinética, ¿ya? Entonces recuérdenla, eso vamos a ver en los ejercicios. Ya, vamos a ver ahora sí. Ejercicio 3. Un auto de 100 kilogramos de masa. 100 kilogramos de masa se desplaza con una velocidad constante de módulo 18 kilómetros por hora. ¿Cuál es su energía cinética en joules? Ja. Entonces, a ver, vamos a escribir la fórmula de la energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula de la energía cinética. ¿Sí? ¿Está? Entonces, tenemos todos los datos, ¿no? Bueno, tenemos ahí la masa es 100 kilogramos, ¿no? Está notorio. Y la velocidad es 18 kilómetros por hora. Ah, ya, aquí hay un detalle, ¿no? A mí me están pidiendo luego la energía cinética en joules, o sea, en sus unidades comunes, ¿no? Una unidad común que siempre se utiliza. Pero para calcular la energía en joules, yo necesito que la velocidad esté en su unidad usual también. Y su unidad usual es, no es kilómetro por hora, ¿no? Es metro por segundo, ¿no? Ya está. Tenemos que convertir entonces. Convertimos esto de aquí. Ahora, ¿cómo lo convertimos? Fácil, ¿no? Vamos a usar las equivalencias para reemplazar el valor de esto. Entonces vamos a tener la velocidad es 18 kilómetros, pero en vez de poner kilómetros, vamos a poner su valor en metros, ¿no? 1000 metros. Ya está. Entonces reemplazamos, en vez de poner kilómetros, ponemos 1000 metros sobre hora. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? ¿Cuántos segundos tendrá una hora? No, eso es 60 minutos. 360. Y un cerito más, ¿no? 3600. Claro, 3600 segundos, porque multiplicamos 60 minutos por 60 segundos. 3600, ya está. Entonces, ahora sí, simplificamos, se va al 0, se va al 0, se va al 0, se va al 0. Novena, 2, ¿no? Novena, 4, ¿no? Me quedará arriba 20 entre 4 abajo, ¿no? De arriba me va a quedar 2 por 10, 20. Y abajo me va a quedar 4. Y 20 entre 4 será 20 entre 4 será 5 metros por segundo. Así es, 5 metros por segundo. Ese va a ser el valor entonces, ¿no? De la velocidad. Ya está. Entonces ya llevamos ahí la velocidad convertida a metros por segundo. Ya eso sí podemos aplicarlo a la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Entonces energía cinética, ahora sí, es igual a un medio de la masa es 100, ¿no? Por la velocidad al cuadrado, que será 5 al cuadrado. Simplificamos ahí entonces, acá se va mitad 1, aquí será mitad 50, ¿no? Claro, 50. Será entonces energía cinética 50 por 5 al cuadrado será 5 por 5, 25, ¿no? 5. Ya está. Y finalmente multiplicamos, pues, ¿no? 50 por 25, 5 por 25 será 125, entonces será 1225. 25. 50. Claro, 1250 joules.
joules, ¿no? Ahora sí. Esa será la respuesta. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil, difícil? Con usted fácil. Ah, sí, ¿no? Claro, aquí solamente es aplicación directa de la fórmula. Ya, vamos a la 4. Dice, determina la energía mecánica del móvil M en el punto más alto de su movimiento. Ajá, respecto al piso. Considera la masa del cuerpo 4 kilos. Ya. Este móvil se está lanzando, ¿no? Como vemos ahí, hay una velocidad hacia arriba. Se está lanzando. Se tiene una velocidad inicial. Pero va a llegar a un punto más alto. O sea, su trayectoria va a ser así, 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 así. Como saben ustedes, llega a un punto donde el cuerpo ya no puede seguir subiendo, sino sencillamente se queda ahí, ¿no? Se va a quedar ahí. O sea, así, se queda ahí, ¿no? Entonces se va a quedar aquí. Y luego que está ahí, lo que va a hacer es volver a bajar, ¿no? Pues he dicho, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces llega a ese punto más alto y va a volver a bajar. Me dice a mí, determina la energía mecánica aquí, en este punto más alto, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál será el punto más alto del móvil? Esto ya lo vimos en caída libre, ¿no? ¿Se acuerdan? 0. Bueno, Ya, su velocidad. velocidad va a ser Su 0. velocidad es 0, claro. Cuando su velocidad es 0, está ahí en su punto más alto, ¿no? Muy bien, exacto, muy bien, excelente. Entonces, tengo que calcular su energía mecánica ahí. Vamos a poner la formulita de la energía mecánica por acá. Energía mecánica, sabemos que es nosotros, que es la suma, ¿no? De todo. Suma de la energía potencial más la energía cinética, ¿no? Esa es la energía mecánica. Pero sabemos nosotros que la energía potencial hay dos, gravitatoria y elástica. Elástica es cuando hay algún resorte, pero ¿hay algún resorte aquí? Según lo que observamos, no. Resorte no vemos. Solamente vamos a considerar entonces la gravitatoria. O sea, energía potencial gravitatoria. Esa va a ser la formulita de la energía mecánica. Entonces necesitamos estas dos para calcular la energía mecánica. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner por acá a un costado. Y antes de calcular esta, vamos a calcular primero las dos por separado. Primero la energía gravitatoria y luego la energía cinética. Entonces, la energía potencial gravitatoria será, recordamos la fórmula, masa por gravedad por altura, ¿no? Y la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Ya está. Esa es la fórmula de la cinética. Ya, muy bien. Entonces, tenemos ahí estas dos propiedades. Esta y la de abajo. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos, ¿no? Si nos damos cuenta, la cinética podemos calcularla ya, ¿no? Porque tenemos ahí todos los datos. Un medio. La masa es 4 kilos, ¿no? Entonces, un medio por 4. Y la velocidad también la tenemos, ¿no? Porque si nos piden este punto más alto, nos damos cuenta que aquí la velocidad es 0. Entonces multiplicaremos todo esto por 0 al cuadrado. Y nos vamos a dar cuenta también de qué va a pasar. Como 0 multiplica todo, toda la multiplicación me dará, todo se cancela, ¿no? Y me da 0, ¿no? Todo este resultado de acá me dará 0. 0 joules. Eso quiere decir entonces que la energía cinética prácticamente se cancela también de la ecuación final. Y me quedaría con la energía gravitatoria, ¿no? Potencial gravitatoria. Entonces, la energía potencial gravitatoria será masa, tengo la masa 4 kilos, la gravedad es 10, pero me está faltando la altura, ¿no? Porque no sé hasta qué altura llega el cuerpo. Ah, y entonces tenemos que calcular la altura primero. ¿Y cómo calculamos la altura? Por caída libre. Tenemos que recordar, en caída libre había una formulita que me permitía calcular la altura, ¿no? ¿Se acuerdan? Había varias en realidad, ¿no? Pero vamos a utilizar una. A ver, había una que era altura es igual, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, pero por el tiempo. Ah, no tengo el tiempo, entonces esta no. Había otra que no me pedía el tiempo. Esta de acá. Velocidad final al cuadrado es igual a
velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por gravedad por altura, ¿no? Aquí ya no necesito el tiempo. Solamente las velocidades. Entonces, aplicamos esa, será velocidad final 0, ¿no? Al cuadrado, porque es la de arriba. Velocidad inicial 30 al cuadrado. Más o menos. Como está en contra de la gravedad, será... Claro, va a ser menos. Está en contra de la gravedad. Entonces acá será menos 2 por gravedad, que es 10, 10. por la altura, que no sé cuánto es. Ya está. Entonces acá será 2 por 10, 20, ¿no? Y eso pasa a sumar. 0 más 20 será 20H. Igual a 30 al cuadrado. 30 por 30, 900. Así es, ¿no? Finalmente la altura será... Este 20 pasa a dividir, ¿no? Bueno, acá puedo simplificar. Se va un 0. Se va un 0. 90 entre 2 me dará 45 metros. Ya está. Muy bien, ya habiendo calculado la altura, ahora sí lo reemplazo aquí, ¿no? Por 45. Y la energía potencial gravitatoria será 4 por 10 por 45. 4 por 45 me da 180 por 10, 1800. 1800 joules. Esa será entonces la energía gravitatoria. Y eso lo reemplazo acá entonces, ¿no? Energía mecánica será energía potencial gravitatoria, que es 1800, más cinética. Y la cinética ya hemos visto que es 0, ¿no? Finalmente la energía mecánica será 1800 joules, ¿no? 1800 joules. Ya está. Y ese será ya mi valor final, ¿no? Mi valor final de energía mecánica. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hemos estado calculando la energía mecánica a partir de su fórmula, ¿no? Y de cada uno, tanto de la gravitatoria como de la cinética. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un par de ejemplos más, así que vamos a iniciar una sesión más, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? Ya. Así que les espero, les espero. Ya, profe.